Buenos días a todos y bienvenidos a los seminarios internacionales de fronteras de ciencia de materiales. Hoy el profesor José Ignacio Pastor no puede estar, me ha pedido que sea yo quien lo presente y tengo el placer de presentar al profesor Enrique Calleja Pardo, que es catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, es director del Instituto de Sistemas Optoelectrónicos y Microtecnología de la UPM, el ISOM. Y bueno, su labor investigadora y docente es muy dilatada y tenéis un pequeño resumen, más de 280 trabajos en revistas internacionales, 85 proyectos de investigación, en fin, la verdad es que Enrique no necesita que se le presente. Y nos va a hablar sobre la generación de luz blanca eficiente con nanoestructuras semiconductoras. Entonces, sin más, pues ya le doy la palabra y muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, lo primero, yo desde luego quiero empezar dando las gracias por esta oportunidad. Yo llevo muchos años en esta casa dando clase, pero estas son significativas y agradezco muchísimo a los organizadores la ocasión que me brindan ahora de hablar sobre un tema que es bastante candente, por lo que voy a intentar explicar ahora, y que tiene muchísimas implicaciones tanto desde el punto de vista de la física de materiales como de la aplicación real en dispositivos. Básicamente voy a hablar de cómo se puede generar luz blanca. Muchos de vosotros en la audiencia habréis visto cantidad de aplicaciones ya de los LEDs blancos, pero a lo mejor no se es tan consciente de qué es lo que tiene dentro y por qué funciona. Y son estructuras convencionales. Yo voy a ir un paso más allá y hablar de estructuras de tamaño nanométrico que van a hacer ese mismo papel de generar luz blanca incluso más eficientemente que las que existen en la actualidad. Para ello necesito antes dar unas pinceladas para que los que para no meterme en profundidades de manera inmediata, y hace falta pues, que primero hable de este grupo de materiales que se llaman nitruros del grupo 3, que básicamente es nitruro de galio, nitruro de indio, nitruro de aluminio y las combinaciones ternarias de tres elementos de vida. Estos materiales en particular, los que se mueven, se conocen desde el año 87, pero realmente desde hace 10-15 años han tenido una expansión explosiva en aplicaciones y espero poder demostrar por qué. Luego tengo que hablar un poquito sobre la técnica para fabricar este tipo de nanoestructuras, que es la epitaxia de monoculares. No puedo entrar en mucha profundidad, pero es que si no comento unas pinceladas va a ser un poco difícil de seguir. Después hablaré de la generación de luz blanca con LEDs, Light Emitting Diode, un emisor de luz, que son los que están en este momento en el mercado y efectivamente todo el mundo puede hacer. Luego hablaré de cómo se crecen, cómo se fabrican con esta técnica epitaxial, cómo se crecen, lo que se denominan nanocolumnas, que son las nanoestructuras a las que me voy a referir en aplicaciones concretas para emitir luz blanca, también luz monocromática azul y verde. Después hablar del crecimiento ordenado de nanocolumnas. El autoensamblado es prácticamente estocástico el lugar donde empiezan a crecer, por lo tanto hay una dispersión muy grande de tamaños y de posición, y no es bueno para hacer dispositivos reales, y por lo tanto hay que crecer ordenadamente después. Y finalmente ya poner una serie de ejemplos de diodos emisores de luz nanométricos emitiendo o bien luz monocromática, azul y verde, para razones que también explicaré, o bien luz blanca. Bueno, sin más historias, simplemente en este cuadro, que es muy complejo, representa básicamente la aplicación, es decir, el tipo de dispositivo que se puede utilizar, la aplicación específica y la propiedad que se explota de estos materiales para hacer posible esa aplicación. Hay muchos de ellos, simplemente voy a dirigirme al que es específico de la charla de hoy. Es decir, estos materiales, dentro del grupo 3, tienen un bandgap, que es la energía del gap de un material semiconductor, dicho en otros términos, es lo que determina el color de la luz que va a emitir, que sea rojo, que sea verde, que sea azul. Es muy ancho y además se puede modular, y lo que permite es fabricar diodos electroluminescentes en los colores fundamentales, azul, verde y rojo, por lo tanto también en blanco, y fabricar, por poner un ejemplo, los láseres de azul y ultravioleta, que son los que se utilizan en este momento en DVDs, los azules, el Blu-ray y todas estas historias,
y el objetivo también es fabricar diodos láser de ultravioleta. Las aplicaciones específicas son iluminación de estado sólido, como uno conoce ya, esas tiras que se venden en Carrefour y demás sitios con los diodos electroluminiscentes, también para comunicaciones y para el almacenamiento de información, los híbridos como comenté antes. Bueno, una aplicación muy específica, por eso la pongo con una transparencia ad hoc, es la aplicación de estos nitruros del grupo 3 en algo que está empezando a pesar mucho, a tener muchísimo interés, que es en energía fotovoltaica, en células solares. ¿Por qué? Este es el espectro solar. Estos son electronvoltios, este es el espectro de energía del Sol, y estos puntos que aparecen aquí son los gaps de energía de los materiales, de esas aleaciones de yin-yang, que pongo aquí, en función de la composición. Esto es 0 indio, esto es 100% indio. ¿Qué quiere decir eso? Que jugando con esta aleación, con las combinaciones con los contenidos de indio y las aleaciones, puedo cubrir perfectamente el espectro solar. Significa que en principio se podría fabricar células extremadamente eficientes, que son las que se llaman células solar tándem. Es poner una encima de otra y encima de otra, cada una de ellas absorbiendo un rango espectral específico. Estas células solares, que se denominan de tercera generación, ya existen, pero con otro tipo de materiales menos eficientes a la hora de cubrir todo este rango espectral específico. Entonces, esa es una de las aplicaciones en las que ahora la gente está cada vez más interesada. Bueno, yendo directamente a la epitaxia ya molecular. ¿Y eso qué es? Bueno, es una forma de fabricar materiales cristalinos con una elevadísima calidad. Calidad en el sentido de que tenga una distribución perfectamente homogénea y periódica de átomos. Básicamente, la epitaxia se refiere a un método de depositar una capa de material muy cristalino sobre un sustrato que también lo es. A la capa que se crece se le llama epitaxial. Básicamente está dibujado aquí, existe un sustrato monocristalino que puede ser silicio o ser galio, y se crece, por una serie de técnicas, una capa epitaxial encima, mucho más fina y de una extraordinaria calidad cristalina. La calidad cristalina es la que va a permitir después fabricar dispositivos eficientes. Si el cristal es malo, las propiedades son malas. Si es bueno, las propiedades son buenas. Básicamente vienen dos términos en griego, epi es sobre y taxis es ordenadamente. Entonces, epitaxia significa crecer o colocar ordenadamente sobre un sustrato. En otras palabras, si los átomos que llegan a la superficie del sustrato ven un patrón de átomos que ya está hecho, lo siguen. Entonces, se fabrica encima una estructura cristalina perfecta. Bueno, sin ánimo de asustar, los cristales de verdad no son longitudinales, no es una fila de átomos puestos uno detrás de otro en estancias regulares, es tridimensional. Entonces, lo que cuenta a la hora de fabricar estas cosas es lo que se llama la celda unidad, o para hablar un poco más en términos familiares, el tamaño del ladrillo que fabrica el cristal. Y el tamaño del ladrillo para silicio no es solo un átomo, es un conjunto de átomos, como están puestos aquí, con una estructura cúbica. Lo mismo para el señor de Gauss. Bien, la repetición de esos cubos en las 3 dimensiones del espacio fabrica el cristal. ¿De acuerdo? Eso se le llama celda unidad en física, pero para hablar en términos más parroquiales o parroquianos, es el tamaño del ladrillo que fabrica el cristal. Pues bien, en los nitruros, de los que voy a hablar ahora, la red es hexagonal, finalmente. El ladrillo es hexagonal. También puede ser cúbico, pero es inestable. Es decir, lo que es fundamentalmente estable es el tamaño del ladrillo. Y ahora quiero hacer hincapié en por qué el ladrillo es tan importante. Homoepitaxia, recordad el término de epitaxia, es crecer una capa sobre un sustrato del mismo material. ¿Eso qué quiere decir? Que el tamaño del ladrillo del sustrato y el tamaño del ladrillo de la capa que se crece es el mismo. Por lo tanto, básicamente lo que tengo es pasar de un material A a un material B con el mismo tipo de ladrillo. Entonces, cuando uno quiere hacer una pared con ladrillos iguales a los que tiene debajo, evidentemente hay orden, no hay agujeros, no hay roturas, no hay fallos de periodicidad. Sin embargo, si uno crece heteroepitaxialmente, la capa que se crece encima es distinta del sustrato y puede tener el tamaño del ladrillo mayor o menor. Entonces, ¿qué ocurre? Pues inicialmente este tamaño de ladrillo se deforma para acoplarse al sustrato. Aquí se ve perfectamente que un cuadrado pasa a ser un rectángulo para ajustarse
a este tamaño de ladrillo de lo que tiene debajo. Eso crea una energía cada vez en aumento en el cristal, porque, por decirlo así, los átomos de estos ladrillos no están a gusto, no están a sus distancias adecuadas. Por lo tanto, se incrementa la energía. ¿Hasta cuándo? Hasta que el cristal dice, basta, tengo demasiada energía, quiero rebajarla y la relajo produciendo defectos en el cristal. Eso es lo que ocurre aquí. A partir de un momento determinado, este ladrillo de aquí dice, basta, no quiero que me aprieten tanto. Se relaja y fabrica una imperfección en el cristal. Estas imperfecciones se denominan dislocaciones y son absolutamente malas para todo. En otras palabras, hay que evitarlas a toda costa si uno quiere hacer un dispositivo bueno, en particular los que emiten luz. Estas dislocaciones, que son fallos de planos cristalinos, este plano ya no sigue, este tampoco sigue, eso es una imperfección. Pues bien, ese tipo de defectos matan la eficiencia para emitir luz de los dispositivos, de modo que hay que evitarlos, siempre que se pueda, claro. Bien, es simplemente aquí pintaron lo mismo. Cuando hay distintos tamaños de ladrillo, evidentemente aparecen fallos en los que falta un plano, o bien porque se tuerce, y esto se puede ver, simplemente a modo de comentario, se ve perfectamente en fotografías de microscopía de transmisión. Estos son filas de átomos, no es espacio real, porque es una imagen de difracción, pero básicamente se ve aquí perfectamente que estos tres planos, cuando se cambia el tipo de material de aquí a aquí, aparecen en dos, se ha perdido un plano. Ese es un defecto del cristal, como se pinta exactamente aquí. Es decir, que no es ciencia ficción, es real. Lo mismo ocurre aquí, en este caso, falta un plano. Esos fallos de planos se llaman dislocaciones y son defectos, como dije antes, que merman enormemente la eficiencia a la hora de emitir luz por estos cristales. Bueno, vamos ya directamente. Bien, y después de todo esto que he dicho, me parece que estoy presentando ya la panacea, pues resulta que los nitruros de grupo 3 fundamentalmente se crecen heteroepitaxialmente, es decir, no de manera correcta. ¿Por qué? Hay que mirar a esta gráfica. Esta gráfica presenta la energía del gap, léase, traducido coloquialmente, el color que va a emitir el material, viene la energía, viene la longitud de onda, me da lo mismo, y esto es la constante de Re, que coloquialmente se puede tomar como el tamaño del ladrillo. ¿De acuerdo? Entonces aquí tengo dos grupos de nitruros, estos de aquí, estos se llaman beta, nitroaluminio, beta nitruro de galio, beta nitruro de indio, son cúbicos y son inestables termodinámicamente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando se vayan a crecer, realmente el método de crecimiento, que se intenta que esté en equilibrio termodinámico, va a producir no el cúbico, sino el hexagonal, que es este de aquí. Es el mismo material, pero en distinta estructura cristalina. ¿De acuerdo? Entonces el alfa nitruro de indio y el alfa nitroaluminio, nitruro de galio, son hexagonales. Esa especie de prisma hexagonal que pinté antes como ladrillo para este tipo de material. Bien, ¿y esto qué quiere decir? Pues da un montón de información. Primero, puedo ir desde el infrarrojo, 0,7 electronvoltios, hasta 6,3 electronvoltios, que es ultravioleta profundo. Significa que con este material puedo producir la emisión en todos los colores habidos y por haber, no solo en el rango visible, sino en infrarrojo y ultravioleta. Punto número 1. Punto número 2. Es difícil crecer una capa de nitruro de indio sobre una capa de nitruro de galio o de nitruro de aluminio. ¿Por qué? Porque el tamaño del ladrillo no es el mismo. De modo que cuando crezca una capa de estas, por ejemplo, encima de una de estas voy a tener dislocaciones. ¿Cuántas? Depende de lo bien que lo haga, pero las voy a tener inevitablemente. Y estas cosas en rojo son los sustratos que normalmente se compran o se utilizan para crecer encima, porque no hay sustratos comerciales de nitruro de galio. De hecho, los hay, pero cuestan verdaderas millonadas. Es imposible fabricar miles o cientos de miles de dispositivos pagando el precio de un sustrato tan caro. Es como utilizar diamante. Nadie se me ocurre utilizar diamante para hacer un diodo electroluminiscente, por ejemplo, este que es un láser. Me salía carísimo. Bien, entonces se puede utilizar óxido de zinc, se puede utilizar carburo de silicio, silicio en la dirección 111, zafiro, aunque parece que está muy lejos, luego no lo está tanto, pero lo que quiero hacer hincapié es en que hasta hoy el crecimiento del nitruro del grupo 3 es heteroepitaxial, que significa dislocaciones, significa que no es todo lo bueno que yo quisiera. ¿Y cómo se crece? Pues se crece con esta técnica, entre otras, que es epitaxia por árbol molecular. ¿Y esto qué es? Parece muy complicado, pero en el fondo es casi como una olla express. Al revés, en vez de tener presión muy alta, tiene presión muy baja.
Esto es una cámara de acero, como la que veis aquí, y dentro se hace un vacío muy, muy elevado, una presión muy, muy baja. ¿Cuánto? 10 a la menos 11 todo, ¿de acuerdo? Que es 10 a la menos 15 atmósferas, es decir, es una presión bajísima. ¿Por qué necesito tan baja presión? Pues porque quiero que el ambiente dentro sea lo más puro posible, ya se entenderá por qué. Aquí coloco el sustrato sobre el que voy a crecer la capa, y todas estas cosas que pinto aquí son pequeños hornos donde están los materiales elementales. Por ejemplo, si quiero crecer nitruro de galio indio, pues tengo que tener una célula de galio, una célula de indio y una célula de nitrógeno. Realmente la célula de nitrógeno es una fuente de plasma de radiofrecuencia, rompe las moléculas de nitrógeno y da nitrógeno atómico. Bueno, sin entrar en detalles, cada una de las células está apuntando directamente aquí. De modo que si quiero crecer nitruro de galio, pues tengo que mandar átomos de nitrógeno y átomos de galio. Llegan a la superficie y forman el cristal. Entonces, ¿qué ocurriría si yo tuviera aquí perros y gatos? Quiero decir, una presión elevadísima. Pues dos cosas, que no solo se va a incorporar galio y nitrógeno, sino se va a incorporar carbono, vapor de agua, oxígeno, todo lo que hay por ahí. Es decir, tiene que no haber nada aquí dentro, y por eso se hace una presión tan baja. ¿De acuerdo? Y ese es el arma de este tipo de estructuras, de sistemas de crecimiento. Bueno, no quiero entrar en muchos detalles, simplemente mirad este diagrama. Esto es energía, esto es distancia del átomo que llega al sustrato. Si está lejos, la energía de ese conjunto es cero, que no se ven, ni la superficie ni el átomo. Pero ahora acerco el átomo cada vez más. Y puede ocurrir que de repente, a una distancia determinada, tenga un mínimo local de energía. ¿Qué significa eso? Significa que está fisisorbido, que está pegado a la superficie por fuerzas de Van der Waals, pero no hay enlace químico, todavía. ¿Y eso qué le permite? Le permite al átomo moverse por la superficie, difundirse hasta que encuentre el lugar idóneo para formar el cristal. ¿Qué es cuál? Pues el lugar donde pueda establecer mayor número de enlaces. La estabilidad reside en eso. Bien, entonces si sigo aproximando, cae ya en el mínimo absoluto de energía, que significa la formación de un enlace químico. Y eso ya es estable. ¿De acuerdo? Bueno, entonces lo que ocurre en este tipo de crecimiento es que llegan los átomos, se difunden por la superficie, eventualmente se pueden incorporar, pero también se pueden desorber. ¿Por qué? Pues hombre, porque la superficie del sustrato, no le he dicho, que puede estar a 800 grados centígrados. Entonces, si el átomo que llega adquiere mucha energía cinética de esa temperatura elevada, se va. Simplemente se marcha de la superficie. Entonces, es un balance entre lo que llega, lo que se queda en el cristal y lo que se marcha. Bueno, muy rápidamente, ¿qué modos de crecimiento hay? El primero es lo que se denomina capa por capa. Se va creciendo una capa monoatómica una detrás de otra. Eso es lo que se llama crecimiento bidimensional. Es el mejor de todos en términos de evitar defectos. Luego está uno que se denomina capa e islas, es decir, se crece una capa, pero antes de formarse la segunda, aparecen islas, es el que se denomina Stransky-Krastanov. Y luego hay un tercero que directamente crea islas, es decir, crecimiento tridimensional, se denomina Volmer-Weber. El mejor de todos para que el cristal sea óptimo es este de aquí, pero desgraciadamente no siempre es posible. Esta figura que tenéis a la derecha es una imagen extraordinariamente nítida por microscopía de barrido túnel, Scanning Tunnel Microscopy, en la que se ven perfectamente los escalones monoatómicos en una superficie de silicio. Este tipo de crecimiento es este de aquí, como veis, se van formando las capas una detrás de otra. ¿De acuerdo? Esa es la mejor posibilidad de crecer. Otra cosa más que quiero comentar para que se entienda después lo que voy a decir. Cuando yo llego a una superficie libre de un cristal, los átomos que están en la superficie, por ejemplo, un átomo de silicio tiene 4 enlaces. Pues va a formar, como mucho, 2 enlaces o 3 enlaces, pero le queda uno libre. Eso no es bueno. La naturaleza dice que eso no gusta, porque es una energía excesiva. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la superficie, esos dangling bonds, es decir, enlaces no satisfechos, se pueden satisfacer uniéndose a otro tipo de átomo, o al mismo átomo. Eso es lo que se llama reconstruir la superficie. Mira, aquí tenéis dos ejemplos. Este átomo naranja es un átomo de silicio que enlaza 2 átomos para evitar que los enlaces estén sin satisfacer. Es decir, se tuercen, aquí llega el átomo, y eso tiene menos energía. Es decir, el cristal lo hace de forma natural, no tengo que
pedírselo yo, lo hace solito. Esto es un tipo de reconstrucción. Y veis que las distancias entre estos átomos en la superficie es de una unidad interatómica en esta distancia y en esta distancia. A esa reconstrucción se llama 1 por 1. Una distancia por una distancia. Pero se puede reconstruir de otra manera. Es decir, ahora este átomo de aquí y este átomo de aquí se pueden acercar mucho y formar un enlace covalente. Eso es otro tipo de reconstrucción. Hay miles de reconstrucciones posibles. Yo simplemente os digo esto porque ahora la distancia entre estos dos dímeros de silicio es una distancia interatómica. Pero entre este y este, si consideráis que están muy juntitos, hay dos distancias interatómicas. Esa reconstrucción se llama 2 por 1. La verdad es que es muy simple. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque la técnica a la que me voy a referir ahora mismo, que es Reflection High Energy Electron Diffraction, difracción de electrones de alta energía por reflexión, dicho de otra manera, en esta máquina se manda una de electrones con un ángulo de incidencia muy pequeñito y luego se mira en la pantalla el resultado de la imagen de difracción. ¿Y qué es lo que me da? Lo que me da es la reconstrucción en la superficie, por eso el ángulo está en bajo, para que solo me dé información de la superficie. Y en la pantalla lo que yo veo es una serie de rayitas, como veis aquí, que se interpretan determinando qué tipo de reconstrucción hay en la superficie. Si es 7x7, 4x2, 1x1, lo que quiera que sea. ¿Y eso para qué? Pues porque en tiempo real, durante el crecimiento, mirando esta pantalla, sé perfectamente cuál es la capa de átomos de la superficie. Y eso es fundamental para poder crecer una estructura. Es decir, me da información directa de cuáles son los átomos de la superficie. Si son de una especie, si son de otra, y cómo se reconstruyen. Bien, esta es una herramienta absolutamente típica del MBE. ¿Para qué se utiliza además? Para lo siguiente. No quiero entrar en muchos detalles, pero vamos a ver. Si uno coge esta línea, y coge una fibra óptica y la lleva a un registrador, durante el crecimiento, de lo que sea, una capa. Y lo que ve es esto. Oscilaciones que van siendo cada vez más pequeñas, eso se llama un damping, no sé cómo se dice en castellano, amortiguamiento. Hay un factor de amortiguamiento, tanto para el señor galio, para el señor aluminio, cualquier material. Y eso, que se descubrió hace relativamente poco, ¿para qué sirve? Una cosa es la física y otra, ¿qué hago con esa herramienta? Lo vais a ver enseguida. Imaginaros el cristal, el sustrato, que está plano, atómicamente plano. ¿De acuerdo? El haz de electrones se refleja y la reflexión es máxima, en la misma dirección, porque esto es como un espejo plano. Luego la intensidad de la reflejado es máxima. Y ahora empieza a crecer. El crecimiento siempre se hace por islas de altura monoatómica que se van juntando para formar una capa. ¿De acuerdo? ¿Qué va a ocurrir con el haz de electrones aquí? Que va a tener dispersión. ¿Por qué? Porque empieza con un escalón que es más alto, sale con un ángulo distinto. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo solo estoy mirando a la reflexión especular, la intensidad cae, porque hay otros haces de electrones que salen en otras direcciones. Disminuye la intensidad. ¿Cuándo va a ser la dispersión máxima? Cuando tenga la mitad de ese plano recubierto. La mitad tiene escalones y la otra mitad no tiene escalones. Es la rugosidad máxima que puedo tener. Por lo tanto, es la dispersión máxima que puedo tener. Y la intensidad se hace mínima. Cuando vuelva a reconstruir la segunda capa, vuelve a ser a la mitad, y idealmente, si reconstruye una capa entera, vuelve a ser máxima la intensidad. Bien, cada una de estas oscilaciones, ¿qué es lo que representa entonces? El crecimiento de una capa atómica, una sola. Y una capa atómica son 2,5 angstroms. ¿De acuerdo? ¿Qué me está diciendo esto? Que en tiempo real puedo conocer cuántas capas atómicas estoy creciendo, las puedo contar. Y esa es el arma absoluta para poder fabricar nanoestructuras. Un proceso cuántico, por ejemplo, tiene 3 capas atómicas. Pues yo las cuento, 1, 2 y 3, y cierro el crecimiento. Y ya tengo 3 monocapas atómicas. Esto no hay otra técnica que sea capaz de hacerlo. Contar las capas atómicas que crece una detrás de otra. Bien, para aquellos que tengan curiosidad, ¿por qué esto tiene amortiguamiento? Porque esto es ideal. Nunca se recrece una capa exactamente especular. Queda algún agujero, queda alguna capa, una isla encima, y a medida que este proceso se repite 20, 30, 40 veces, pues evidentemente la velocidad de superficie va siendo cada vez menor. Y por eso se pierde la intensidad total. Pero sigo contando el número de capas. Y esa es una, insisto, una herramienta absolutamente única de esta técnica de crecimiento. Bueno, ¿cómo se genera luz blanca? Esto le sonará a todo el mundo, porque es una imagen de catálogo.
Esos son diodos electroluminiscentes, que se venden en las tiendas y que son de todos los colores, habidos y por haber, etcétera, etcétera. Pero ¿qué hay dentro de eso? Dentro de eso hay un diodo, una unión PN. Una unión PN, con dos electrodos, se pasa corriente, la corriente produce electrones y huecos, se recombinan y mandan un fotón, y esa es la luz que sale. Eso es un LED, un diodo electroluminiscente. Si este chip se mete justo ahí, esto es un electrodo, este es el otro electrodo, se mete justo ahí, se le pone un hilito, yo tengo el diodo electroluminiscente. Pasa corriente y me da luz. Bueno, hasta aquí, razonable, porque estos son todos los colores. Quiero luz blanca, ¿cómo lo hago? Hay básicamente dos métodos, el caro y el barato. ¿El caro cuál es? Algunos saben que si yo mezclo los tres colores fundamentales en proporciones adecuadas, no solo tengo color blanco, tengo todos los colores del espectro visible. Es decir, en la técnica rojo, verde, azul, red, green, blue. Si mezclo los tres, tengo luz blanca, que sería pues, poner tres dioditos de estos pequeñitos y ya lo tengo. Pero eso es muy complicado y no es eficiente. Entonces, todos los que veáis en el mercado hoy en día, en bombillas, en linternas, en lo que quiera que sea, incluso en los coches Audi, o alguno que otro que haya, en los faros, básicamente tiene un diodo que tiene esta estructura, no la voy a conectar, es más complicada, tiene un LED que emite en azul y se cubre con un fósforo, que es simplemente un material que absorbe un color y emite otro distinto. Bien, en este caso absorbe el azul y emite amarillo. Si uno mezcla amarillo y azul, tiene un blanco. Que puede ser un blanco laboratorio, blanco cocina, blanco hospital o blanco cuarto de baño. Eso es lo que se llama temperatura del color. Hay muchos blancos distintos. Algunos agradables y otros muy desagradables. Bien, eso depende básicamente de este fósforo. De esa manera, los diodos electroluminiscentes del mercado están fabricados. Simplemente un diodo azul y un fósforo. Te lo recubre. Y ya está. No hay que recurrir a la mezcla de los tres. Ejemplos, todos los que queráis. Tenéis este ejemplo, que no es ciencia ficción, es un periódico flexible, con colores, hecho con OLEDs, que es Organic Light Emitting Diodes, diodos electroluminiscentes orgánicos, que permite que sean flexibles. Bien, pues este es el periódico, aquí los botones para pasar la página, para arriba, para atrás, para abajo, esto existe, no es ciencia ficción. Estos son los diodos blancos en las recientes Olimpiadas de Londres. Y estas son todas las bombillitas que son LEDs, que son los que iluminaban el famoso plumero. Esto, que parece que no dice nada, es una placa que emite luz blanca, es un diodo grande. ¿Dónde hay estas placas? Estáis hartos de verlo. Todos los teléfonos móviles de ahora tienen una placa detrás, que es la que emite luz blanca. Si no hubiera luz blanca, no hay luz negra, por decirlo así, tiene que haber un contraste. Esta luz blanca, que viene de detrás del teléfono, que es la que produce después todos los colores de la pantalla. Más, no es que esté haciendo propaganda, los televisores diodo LED, veis en todos los comercios, es exactamente lo mismo. Esta placa de detrás es la que produce la luz blanca que luego le da el contraste al televisor. Y está hecha también con este tipo de materiales. Bombillas, linternas y maravillosos coches. Son lo mismo, el mismo tipo de diodo al que he comentado antes. Luz azul y fósforo amarillo. Se acabó la historia. Bien. Vamos a lo que vamos. ¿Cómo se puede mejorar esas estructuras o esos diodos o la eficiencia utilizando nanoestructuras? Primero, ¿cómo se crecen? Esto ya es un poquitín complicado, pero no quiero entrar en detalles. Fijando las condiciones de crecimiento por epitaxia de molecular, como comenté antes, puedo crecer una capa compacta, estos compactos, estos nitruro de galio, pasarme de rosca y poner gotas metálicas encima, que no quiero, este punto es este de aquí, este es este de aquí, y si bajo la cantidad de galio, llego a tener estas cosas que aparecen aquí, o estas mucho más claras aquí. Esto es lo que se denomina una nanocolumna, o un nanorod, o un nanohilo, o lo que sea. ¿Por qué nano? Porque el diámetro de estas cosas es del orden de 20 a 200 nanómetros, y la altura puede ser desde media micra a una micra. Es decir, es como un palillo, pero de esa estructura cristalina, de ese tipo de material. ¿Y esto para qué sirve? Bien, antes de eso, ¿qué le ocurre a una capa continua? ¿Cómo se ve esta capa por microscopía? Recordar que es epitaxia no homogénea, porque no tengo sustratos
para hacer homoexplicarse. Entonces va a haber dislocaciones, va a haber defectos. Los hay. No me hay que mirar esta capa. Esto es una capa de nitruro de galio. Todas estas rayas verticales que aparecen aquí son dislocaciones que van en la dirección vertical. ¿Cuántas? En el peor de los casos, 10 a la 11 por centímetro cuadrado. Eso es una barbaridad. En el mejor de los casos, 10 a la 6, 10 a la 7 por centímetro cuadrado. Es decir, es un material lleno de defectos y lleno de horrores. No va a ser muy bueno que digamos. Esta es la forma de mirarlo desde arriba, que se ven las terrazas de las capas atómicas, y cada puntito que aparece aquí negro, cada puntito es donde termina la dislocación en la superficie. Por eso se cuentan en centímetros cuadrados, no en centímetros cúbicos, porque se mira a la superficie, se cuenta. Bien, eso es una capa continua. ¿Qué le ocurre a una capa, a una nanocolumna? Que por cierto, se puede crecer de distintos tipos y colores. Esto es autoensamblado, es decir, la columna crece donde le da la gana. Si miramos un poquito con más atención, esta es la nanocolumna, este es el sustrato de silicio, y estas son las capas atómicas. No hay ni un solo defecto, ni una dislocación, nada, absolutamente. ¿Qué significa eso? Que si en vez de hacer un diodo en medio milímetro por medio milímetro, con una capa compacta, llena de dislocaciones, pudiera hacerlo poniendo decenas de miles de estos diodos columnares independientes y todos en paralelo, sin ningún defecto, la eficiencia a la hora de emitir luz sería infinitamente mayor. Y ese es el tipo del asunto, cómo producir ese tipo de dispositivos con nanoestructuras. Esto es un ejemplo muy bonito. Este es el sketch. Es una capa de nitruro de aluminio, ternario, y luego tiene lo que se llaman discos cuánticos, son muy finitos, de nitruro de galio. Se pueden contar 1, 2, 3, 4 y 5. Y el contraste no es muy bueno. Este es el disco, que son 9 capas atómicas que se pueden contar. Y veis que la interfase entre ellos, entre este material y este material, es atómicamente plana. No hay defectos ninguno. Y la pared de esta columna, es atómicamente plana. No hay defectos cristalinos. Es decir, es la estructura ideal para fabricar algo que emita luz sin esa pega de los defectos. Eso se hace, y esto es un ejemplo muy sencillito, de un diodo se dopa con silicio tipo N, con magnesio tipo P, se juntan en un cuadradito de 300 micras, debajo de esto hay decenas de miles de esos diodos, y se aplica tensión, pasa corriente, y emite o bien en el verde, o en el magenta, a temperatura ambiente, o bien a 8 Kelvin en el rango azul-violeta. ¿Esto qué tiene de especial? La capa que he puesto aquí encima es una capa de metal de 150 nanómetros, 1500 angstroms. Eso no es semitransparente, eso es como una piel de patata. Es decir, si a pesar de eso sale luz, es que la cantidad de luz que se genera dentro es tremenda, tremenda. Como si uno se pone la mano delante, pero no ve la luz. Pues en este caso sí ve la luz, porque incluso en ese espesor sale adelante. Estos son otros ejemplos de muchas columnitas de estas puestas en paralelo, con un contacto arriba. En este caso fabrican con distintos, son discos cuánticos de distinto espesor, el cristiano distinto color, y lo que uno tiene es una multiplicidad de colores. El azul, el verde y el rojo se ven claramente, porque cada una de estas cosas emite un color distinto, y al final, cuando se ponen dos puntas en el chip, que se llama, emite luz. Pero esto es autoensamblado. Esto es lo mismo, es otro ejemplo, con columnitas de nitruro de galio, nitruro de aluminio, nitruro de galio, se ponen todas juntas, se pone un epoxi alrededor, se pone un contacto transparente encima. Esto es lo que se ve en la electroluminiscencia, y al final uno tiene luz blanca. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando uno utiliza esto está pintado expresamente con orden geométrico. No es verdad en el caso de autoensamblado. Cada uno es de Juan y Manuela, hablando coloquialmente. Tiene diámetro distinto, altura distinta, espesor de la capa distinta. Es decir, que para emitir luz blanca puede ser bueno, porque es un espectro muy ancho, pero no es controlado. Ese es el problema. Y lo que hay que hacer es crecerlos ordenadamente, cada una en su sitio. ¿Cómo? Esto es lo que se llama el crecimiento selectivo. Se coge el sustrato, se le pone una capa de metal, en este caso es titanio, 7 nanómetros de espesor, se le abren nanoagujeros de 150, 200 nanómetros, y se empieza a crecer con las condiciones adecuadas para que solo se crezca en
los agujeros, no sobre la máscara. Lo voy a decir ahora cómo se hace porque a mí me costó 2 años aprender a hacerlo, porque ahora sería un poco largo. Pero al final uno tiene una estructura perfectamente geométrica con la geometría de la máscara de agujeros que uno haga. Puede ser cúbica, puede ser hexagonal, puede ser lo que uno quiera. Pero entonces yo ya estoy haciendo un nanodiodo, o el germen de un nanodiodo, exactamente igual aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y en un área de 100% micras cuadradas. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que me va a permitir a mí fabricar diodos de verdad. Esto es cómo se ve una máscara de nanoagujeros. ¿De acuerdo? Este es el titanio, este es el agujero que se abre, visto así de canto o vertical. Repito, estos diámetros pueden ser de 40 nanómetros a 250 nanómetros, que es sencillamente el tamaño del nanodiodo que voy a fabricar. Y estos, ya dentro de los agujeros se puede fabricar pirámides solo o nanocolumnas que tienen la punta acabada con un lápiz, se llama pencil light, o pyramidal top, o bien con la parte de arriba plana, flat. Tampoco voy a entrar en detalles de por qué. En un caso me puede interesar tener este pico, en otros casos me puede interesar tener la parte de arriba plana. Pero lo puedo controlar. ¿Veis perfectamente que esto es ordenado, geométrico? ¿Por qué? Porque tiene un patrón de agujeros que yo he seleccionado antes, previamente. ¿Cómo se hace? Por litografía de haz electrones. Eso es otra herramienta. Bien. ¿Cómo genero luz blanca monocromática eficiente con estos cacharros? La primera aproximación es decir, bueno, pues voy a crecer nitro de galio, luego nitro de galio indio, que es la que me da el color, sobre un sustrato de nitro de galio. Esto sí es homoepitaxial. Y tiene, aparte de que la nanocolumna no tiene defectos, crece homoepitaxialmente. Bien, consigo, en primera instancia, optimizar las condiciones para obtener o azul, o verde, o rojo. Esto no es electroluminiscencia, es fotoluminiscencia. Se le envía luz del láser, la absorbe y emite la suya propia. El color que va a emitir después cuando se haga un dispositivo emisor de luz. Pero veis que con 40% de indio en esta aleación tengo casi rojo, con 30% tengo verde, con 18% tengo azul. Esto es la figura de microscopía de transmisión de cómo se ve cada ejército de esas pequeñas nanocolumnas. ¿Cuál es la idea? Hacer RGB, Red, Green, Blue, poner una encima de otra y eso me tendría que dar blanco. Esta es la estructura, indán azul, indán verde, indán rojo, esto es como se ve la nanocolumna, esta sería la región azul, la región verde, la región roja, y esta es la luminiscencia del material, y esto es como se ve la luz que sale a través de la ventanita del sitio donde tengo el dispositivo. Es luz blanca y muy intensa. De modo que esta es una posible aproximación que no es difícil de hacer. Recordar que el diodo de verdad va a ser decenas o centenares de miles de estos dispositivos puestos geométricamente alineados en una matriz. Esta es otra posibilidad. En vez de hacer un RGB, lo que pongo arriba, no está aquí el diagrama, la capa de arriba tiene un gradiente de composición, desde la composición verde a la composición roja, variando simplemente la temperatura. Bien, esta es la luz blanca que se produce, esto sigue siendo fotoluminiscencia, no es el dispositivo todavía, y esto es una imagen muy bonita de una sola nanocolumna, parece un obús. Bueno, en cualquiera de los casos, el nitro de galio indio empieza a crecerse aquí. Aquí va a tener la máxima composición, perdón, la mínima composición, que es el azul, y aquí va a tener la máxima, que es el rojo. Pues con una técnica que se denomina catoluminiscencia, con resolución espacial, yo voy ahora mandando vectores aquí para ver qué luz dan. Y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí. ¿Y qué es lo que se ve? Que justo en el pico de esa nanocolumna, el color es rojo. ¿Qué significa? Que es el de máxima cantidad de indio, que es exactamente como yo lo había previsto. Pues bien, si yo junto el rojo, el verde y el azul, necesariamente me da blanco. Es otra forma de aproximarse al color blanco que no es el RGB. Es decir, no son las capas separadas, sino un gradiente de concentración. Bien, yo he pedido un diodo, quiero un diodo. Esto sería entonces una columna de nitro de galio dopada con silicio, la parte activa que va a emitir la luz,
y la parte de arriba, que es nitruro de galio dopado tipo P, para hacer una unión PN. Si yo ahora pongo aquí un cable, una pila, y de aquí otro cable, tengo un diodo electroluminiscente de una sola nanocolumna. Tendré después, procese el dispositivo, insisto, cientos de miles de ellos en paralelo. Esto es como se ven las columnas crecidas a 700 grados que dan emisión en el azul. Y esto es como se ven las crecidas un poquito más bajo, y es como se ve el color verde. Esto ya es un dispositivo terminado. ¿De acuerdo? Lo puedo hacer también para el rojo, y evidentemente, si al final pongo en un diodo las 3 capas de InGaN, tendré luz blanca. Esto se puede hacer también sobre silicio. Hasta ahora había comentado que se hace sobre nitruro de galio. Se puede hacer también sobre silicio. ¿Por qué sobre silicio? Porque es infinitamente más barato que el silicio. El silicio casi se da una patada a una piedra y sale silicio. Bien, el caso es que es un poquito más complicado de hacer, pero se puede hacer. Y este es el ejemplo de un emisor de luz verde fabricado sobre, no sé muy bien el contraste, de aquí hacia abajo silicio. Esto es una capa pequeñita, se llama buffer o tampón de nitruro de galio, y aquí están las maravillosas nanocolumnas. Se ve perfectamente el contraste entre nitruro de galio y nitruro de galio lumino. Ve justo el contraste aquí, donde cambia el material. Y eso emite en verde. Y emite en verde, y emite en infrarrojo, y más infrarrojo, y más infrarrojo. Solo aumentando la cantidad de indio. Aquí es aproximadamente, este es el rojo, debe ser aproximadamente un 40% de indio, esto es un 68% de indio, esto es un 100% de indio. En otras palabras, cubro completamente el espectro. Ya no es luz blanca, verde o azul, es también infrarroja. ¿Cómo se procesa? Es un poquito más complicado. Bien, imaginémonos que tenemos ya todas las columnitas, estas son las columnitas, cada una es un diodo, entonces ahora las recubro todas, por ejemplo, con óxido de silicio. Esta es la lista de Cantor, esta sería la nanocolumna, o el diodo, y la recubro de óxido de silicio. Una vez que la recubro de óxido de silicio, hasta un poquito más arriba, lo recubro de metal semitransparente y conecto todos a la vez. Si eso luego diseño en un cuadradito de 300 o 300 micras, que es el tamaño estándar de un diodo comercial, ya tengo las decenas o centenares de miles de diodos, todos conectados a la vez. Así es como se procesa. Bien, ya para terminar, dos transparencias. Cuando yo hago un diodo LED, como los que acabo de presentar, es lo que se llama un diodo axial, en esta dirección, que tiene la parte N, que inyecta electrones, la parte activa, que produce la luz, y la parte tipo P, que inyecta huecos. ¿De acuerdo? Pero la parte activa es muy pequeñita, es un disco, en fin, de un espesor determinado, pero relativamente pequeño. Es decir, la superficie que emite luz es muy pequeña. ¿Qué puedo hacer para aumentar la superficie que emite luz? Pues en vez de hacer un diodo axial, hacer un diodo coaxial. ¿Y eso qué es? Pues es lo que se denomina core shell. Es decir, fabricar primero una nanocolumna, que es el electrodo tipo N, por ejemplo, y en lugar de crecerlo verticalmente a continuación, se crece una capa alrededor, que es la zona activa, y otra capa más alrededor, que es la zona tipo P, de contacto tipo P. ¿Cuál es el área total ahora que emite? Toda la superficie de la nanocolumna, que con respecto al disco puede ser del orden de 100 veces mayor, incluso. Es decir, estoy aumentando enormemente la superficie que emite ese tipo de luz, por lo tanto lo hago más eficiente. Esta estructura es la que se denomina core shell, y aquí lo tenéis un poco dibujado. Esta sería el core, en este caso el zinc oxide, luego la capa dopada tipo N de GaN, donde se tienen las zonas activas de GaN, que son los quantum wells, los pozos cuánticos, y el shell externo, que sería la zona P que se contacta. Insisto, ahora todo el área que emite es toda la periferia de la columna, no solo un disco axial. Y ya para terminar, mostraros esta transparencia. Esto es un caso real de core shell, en el que se están creciendo los diodos. Mirad que es perfectamente geométrico. En el fondo no es un capricho, es que si es perfectamente geométrico significa que este diodo y uno que esté a 100 micras a la izquierda son idénticos. Y eso es fundamental para obtener luz monocromática o luz blanca con control de ese blanco. Bien, en la dirección vertical son hexágonos, y en este hexágono interior, este de aquí dentro, sería el nitruro de galio tipo N. A continuación veis estas rayitas de aquí, son los 5 pozos cuánticos de InGaN, que son las zonas activas que van a emitir la luz, y a continuación el shell, que es la capa externa, que es el nitruro de galio tipo P. Pues bien, si yo contacto
la parte de dentro a un electrodo de la pila, la parte de fuera a otro electrodo de la pila, podré ver la emisión de luz. Esto se puede hacer, como he dicho antes, fabricando un diodo con cientos de miles de estas nanoestructuras, o se puede hacer una por una. ¿Cómo? Con mucho cuidado y con puntas micrométricas. Esto es un ejemplo real de cómo se contacta con dos puntas en la parte de fuera y en la parte de dentro. O sea, he quitado la parte de arriba para contactar el núcleo, el core. ¿De acuerdo? Esta es una punta y esta es otra punta. Y esta es la distancia, son 2 micros. No es tan nano, es más bien micro. Pero bueno. Y estas son imágenes reales de catodoluminiscencia, también la figura anterior, se excita la luz mediante electrones, eso es catodoluminiscencia, y se ve que emiten, por una parte, en energías cercanas al azul, 400 nanómetros, 450 nanómetros, y también en amarillo, aunque se ha hecho especialmente el diseño así. ¿Y qué es lo que da azul y amarillo? Blanco. ¿De acuerdo? Y estas estructuras de aquí se pueden hacer 10 micras de alto. Entonces ahora uno echa la cuenta. Y uno dirá, hombre, están separadas, pierdo superficie de emisión con respecto a un diodo plano. Bien, si uno crece estas cosas 10 micras de alto y calcula el área lateral de la misma superficie, en el caso de compacto, en el caso de nanocolumnas, este caso tiene hasta 10 veces más superficie, que significa que va a emitir 10 veces más luz que un diodo convencional. Pues bien, por terminar ya, sencillamente deciros que esto no es ciencia ficción. Hay una compañía europea, con la que yo he tenido el privilegio de trabajar en un proyecto europeo, se llama Osram, que está detrás de fabricar de modo comercial este tipo de cosas. Así como hay otra compañía nacional o multinacional, se llama Valeo, todos los que veáis que he tenido que cambiar un faro en un coche, os sonará, que es una fábrica multinacional de faros de coche, que está detrás de aplicar este tipo de estructuras y de cosas para las luces de cruce y de larga de los coches, de los vehículos, en particular los vehículos europeos. Y, prometido, vamos al final. Muchas gracias por vuestra atención. Enrique, muchísimas gracias por el seminario. Yo la verdad es que he disfrutado, he aprendido creo que muchas cosas que no sabía, la gran mayoría de ellas. Y bueno, pues ahora vamos a abrir un turno de preguntas. Tenemos 5 minutillos más o menos, o sea que si alguien está interesado le paso el micrófono. Se admiten preguntas en español y en inglés. So English is also admitted as a language if anyone can ask a question to Professor Calleja. Yo te voy a hacer una entonces, por lo menos, porque no, pero es que me ha llamado la atención lo que has dicho al final, sobre todo en la aplicación comercial. ¿Cómo de lejos está la aplicación comercial de esto? ¿Cómo lo ves tú? Con respecto a los emisores de luz blanca convencionales, los LEDs, yo diría que es posible que puedan ser comerciales, si todo le sale bien a Osram, en 2-3 años. Es decir, el problema que hay con todas estas cosas es que se tiene que estandarizar. Es una palabra horrible, pero bueno, significa que uno tiene que ser capaz, como con el vino, si el vino sale un año bien y un año mal, ningún restaurante lo va a comprar. Esto es igual, hay que aprender a fabricar ese tipo de dispositivo que sea óptimo, súper eficiente, pero siempre igual. Y eso en una empresa significa mucho tiempo de inversión. Pero los elementos básicos en este momento Osram los tiene. Yo me imagino que a lo mejor en 2-3 años serían comerciales porque les interesa fabricar cosas más eficientes, encima sobre silicio, que es más barato, que significa que todo el mundo pondría un LED o un emisor de luz blanca nanométrico en su vida, al menos. Eso con respecto a los LEDs. Con respecto a los faros de los coches, en este momento los que hay son LEDs normales y convencionales. La idea que tiene Valeo detrás y otras compañías, BMW, Volkswagen, no van tanto todavía en aplicaciones nanométricas, sino en utilizar en vez de un LED un láser. Un láser y un fósforo. Un láser azul y un fósforo amarillo. Mezclar los dos y producir un haz blanco. ¿Por qué un láser? Porque es mucho más intenso que un LED. Y porque tiene una vida media, es algo que no he comentado. Una bombilla de tungsteno dura, bueno, ya no dura porque no se venden, 2000 horas. ¿De acuerdo? Las mejores bombillas
blancas fluorescentes, estas que son unas espiralcitas así muy monas, pues deben durar del orden de 5 o 7.000 horas. Los diodos electroluminescentes duran del orden de 30.000 horas. Y los diodos láser bien hechos también entre 30 y 50.000 horas. Los LEDs incluso más. Hay LEDs de laboratorio que duran 100.000 horas. Entonces, cuando uno compra estas cosas, aunque inicialmente sean más caras, lo que uno paga, uno está pagando algo que dura 40 veces más, algo que consume 40 veces menos. ¿Por qué? Pues porque solo emite la luz que debe. Una bombilla incandescente lo que emite es enormes cantidades de infrarrojo. Uno se quema la mano si la coge. ¿Por qué? Porque calienta. Un diodo electroluminescente no. Es decir, que en el caso de los coches, como he comentado, probablemente sea también a 2 años o 3 años el desarrollo y la implantación de láseres. Ya con nanocolumnas es otra historia, es un poco más complicado. Pero para iluminación convencional, probablemente en 2 o 3 años Osram las ponga en el mercado. Pues muchas gracias. ¿Hay alguna, todavía damos turno para alguna otra pregunta? ¿No se anima nadie? Se anima. Una curiosidad, ¿no hay ningún producto comercial en RGB? ¿Es todo azul y amarilla? No. De diodos convencionales, el más común y el más barato es el azul y amarillo. Hay otras aproximaciones en las que efectivamente ponen un RGB, es decir, tienen un emisor en blanco, en azul, otro en verde y otro en rojo, y lo que hacen es fabricarlo de forma híbrida, es decir, cogen el diodito del azul, lo colocan, luego el verde al lado, luego el rojo al llado, y es un híbrido. El problema de esa tecnología es que los diodos rojos que están utilizando son de otro material, son de un cuaternario, con fósforo, como dicen, es un material no friendly, porque el fósforo pues, arde y hace otras cosas, pero el problema fundamental de ese tipo de estructuras es que el montaje híbrido no es precisamente el idóneo para fabricar en masa esas estructuras. Pero a verlos los hay. De hecho, hay diodos comerciales que en vez de tener 2 colores o 3 colores, tienen 4 colores. Evidentemente, ¿qué es lo que ocurre? Que uno paga muchísimo más, pero uno ve los colores muchísimo menos. Hay una cosa que se llama el CRI, el Color Render Index, es decir, dicho de otra manera, ¿cómo veo yo el color de esta silla con esta luz con respecto a si le diera la luz del sol, que es la de verdad, la buena? Bueno, cuanta más componentes tenga yo para fabricar esa luz blanca, más natural va a ser el color de lo que veo. ¿Cuántos colores necesitaría para ver el color de esa silla como el sol? Pues todo el espectro visible, obviamente, pero eso es muy caro. Entonces, en este momento, las cosas están las más baratas con 2 colores, las más caras con 4, pero con integración híbrida, que no es muy eficiente. Pues muy bien, si hay alguna otra pregunta. Bueno, pues si no es así, yo aprovecho para darle las gracias al profesor Calleja, porque yo, de verdad, luego estamos aquí, creo que hemos aprendido muchísimo. Vale, muchas gracias por la paciencia. Gracias.